Yo voy a hablar de los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos son procesos técnicos que se le aplican a los metales o aleaciones que mediante entre calentamiento y enfriamientos posteriores se producen cambios en las propiedades mecánicas de los metales o de las aleaciones. Los objetivos principales de los tratamientos térmicos es modificar o mejorar las propiedades mecánicas. Esto puede ser que aumenten la dureza del metal o de la aleación, aumentan la resistencia y aumentan la marginabilidad, y también se tienen que eliminar las tensiones internas, ya que si no se hace esto, el acero o las aleaciones al estar expuestas a cargas muy altas, se pueden fracturar, agrietar y pueden producir accidentes. Los tratamientos térmicos son 4. Principalmente está el temple, el recocido, el revenido y el normalizado. Yo voy a hablar específicamente del temple. El temple es un tratamiento térmico que se hace mediante un calentamiento desde la zona austenítica en el acero y un enfriamiento posterior, y tiene que ser un enfriamiento muy rápido. Para explicar mejor esto, voy a explicar con un diagrama de hierro-carbono, que es el diagrama del acero. Voy a explicar con el acero porque el temple se le aplica al acero para mejorar sus propiedades, es decir, que aumente su dureza y su resistencia. Para que esto se produzca, miren, tenemos esto. La zona austenítica del acero es esta parte de aquí. La idea principal del temple es que se caliente sobre esta temperatura, que es donde inicia la austenita. Se tiene que calentar sobre esta temperatura y luego aplicar un enfriamiento muy rápido, cosa de que no alcancen a ocurrir la difusión de carbono. Esta temperatura crítica inferior se denomina, va a depender de la cantidad de carbono que hay del porcentaje en carbono que existe en el acero. Es decir, por ejemplo, aquí al 0,76% tenemos la temperatura crítica inferior, va a ser 723 grados Celsius. Pero en cambio, si tenemos una composición en carbono de un 2,14% de carbono, la temperatura va a ser 1147 grados Celsius. Es por eso que hay que ver muy bien la composición en carbono que existe en el acero para ver qué temperatura es la más adecuada para hacer el temple. Principalmente el temple es eso, que tiene que calentarse sobre la temperatura crítica inferior y luego hacer un enfriamiento muy rápido. Lo que se va a lograr después de esto es un acero que tenga alta dureza y resistencia. Como ya explicaba antes, lo que va a producir el temple es que no ocurra la difusión de carbono, es decir, que el carbono no salga de la estructura FCC, que es la austenita. Al haber temple ocurre una transformación polimórfica, es decir, un cambio de fase, pero no de composición química, sino que simplemente al aplicar un calentamiento tan alto y luego un enfriamiento no alcanzan a difundir los carbonos, es decir, el carbono que está incluido dentro de la estructura FCC en este caso no alcanza a salir, por lo tanto se forma una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, que es la estructura de la martensita. La martensita va a ser el nuevo componente que se forma después de aplicar el temple. Esta estructura, la tetragonal centrada en el cuerpo, es una estructura muy dura, pero es frágil, es decir, que puede resistir mucho, pero va a llegar un momento, al tener tantas tensiones en su interior, que no va a resistir más y se van a producir grietas, lo que luego va a ser una fractura. Para explicar mejor tenemos el diagrama TTT, que significa tiempo, temperatura, transformación, que es donde se puede ver, aquí tenemos que la austenita estable, que es lo que le explicaba anteriormente en el diagrama de fase. Tenemos la austenita estable y al aplicar una temperatura sobre los 723 grados Celsius y al aplicar un enfriamiento se forma de forma instantánea la martensita, y que podemos ver que en un tiempo de 10
de 10 segundos ya está formada la martensita, es decir, pasó de una temperatura de 723 grados Celsius aproximadamente a una temperatura bajo los 100 grados Celsius y se forma la martensita. Las etapas del temple son tres principalmente. Primero, como ya explicado anteriormente, tenemos el calentamiento de la pieza sobre la temperatura crítica inferior, y esta va a depender del contenido en carbono. En la 2 tenemos que el mantenimiento de esta temperatura. Este mantenimiento de la temperatura va a depender exclusivamente del tamaño de la pieza de acero que estemos trabajando. Y 3 tenemos el enfriamiento repentino o muy rápido, el cual va a depender del medio que sea. Voy a explicar un tipo de templado que es el templado por enfriamiento. Este templado por enfriamiento se hace a piezas que no tienen formas especiales. Y principalmente tiene tres etapas. Aquí tengo otro diagrama para explicar. Aquí podemos ver que es la temperatura y acá tenemos que es la etapa. Tenemos primero, en la etapa 1 hay un calentamiento sobre los 723 grados Celsius, ¿cierto? Está el mantenimiento de esta temperatura, que es la etapa 2, y un enfriamiento repentino, que va a ser la etapa 3. El producto de este templado por enfriamiento va a ser principalmente un material muy duro, pero va a tener tensiones interiores enormes, lo que puede estar que en condiciones inapropiadas o mal utilizado este material se puede romper o se puede deformar. Al aplicar un elemento aleante al acero, lo que va a producir, por ejemplo, al aplicar vanadio o molibdeno, lo que va a producir es mejorar la templabilidad. ¿A qué me refiero con mejorar la templabilidad? Me refiero a que es la capacidad de que esta pieza ahora pueda formar estructura martensítica en toda su extensión, en toda su sección, y así no va a quedar de forma discontinua y va a ser un material más homogéneo. Y los factores que influyen en las etapas del temple tenemos el tamaño de la pieza. Principalmente, si la pieza es grande, vamos a tener que mantener mucho más tiempo la temperatura. Tenemos la composición química del acero, que como ya he explicado anteriormente, tenemos que si le aplicamos elementos aleantes van a mejorar la templabilidad, y también a la vez va a depender la temperatura crítica inferior del contenido en carbono de este acero. Tenemos el tamaño de grano, que van a influir en la velocidad de enfriamiento del temple, y tenemos finalmente el medio de enfriamiento donde se va a producir este temple. Los tipos de medio de enfriamiento que tenemos pueden ser en agua, es decir, nosotros calentamos la pieza a una temperatura apropiada dependiendo del acero, y lo metemos a un balde con agua al tiro, repentinamente, y eso va a producir que se produzca un enfriamiento muy repentino. El agua es el método más utilizado debido a su bajo costo, pero hay que tener mucho cuidado con este método porque el enfriamiento es muy rápido, entonces se pueden producir estructuras no deseadas o formas no deseadas. También otro medio que tenemos es en aceites minerales, que tienen que tratar de tener una volatilidad baja para que así no se produzcan inflamaciones, es decir, que al meter la pieza caliente al aceite no se inflame, no se produzca algún incendio o algún accidente. Tenemos otro medio que es metal y sales fundidas, y finalmente en el aire. En el aire es el método más lento, pero también un método muy conveniente porque no se producen grandes costos. Los defectos ocasionados finalmente por el temple son 4. Tenemos la oxidación y descarburación, que es la que se produce porque se hace el calentamiento en atmósfera inadecuada. Segundo, podemos tener exceso de fragilidad, y lo que quiere decir que se deben provocar por las temperaturas excesivamente altas. Por lo que explicaba anteriormente, si quedan con tensiones internas muy grandes, esto va a hacer que el producto sea muy duro pero sea frágil, es decir, que no resista grandes cargas.
O sea, va a llegar un momento en que va a dejar de funcionar y se va a romper, se va a agrietar o se va a fracturar. Tenemos también la falta de dureza, que es por el calentamiento a temperatura inadecuada o descarburación superficial. ¿Qué me refiero a esto? Que va a haber menos carbono en la superficie que en el resto de la pieza. Y finalmente las deformaciones que se producen debido a que uno apoye más la pieza en el momento de estar caliente y se producen deformaciones. Bueno, en resumen, el temple se le aplica a los aceros para mejorar sus propiedades mecánicas, para hacerlos más duros, más resistentes, pero hay que tener mucho cuidado con las tensiones interiores. Y finalmente